iniciar esta charla refiriéndonos a los distintos medios de transporte, y vamos a comenzar con la carreta, algo de lo que todos tenemos alguna referencia, y la referencia no pasa de una lámina en la escuela primaria. O sea, todo el mundo sabe que la carreta fue algo muy importante, que dejó huellas en nuestra cultura, pero poco sabemos de ello. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es dar una pequeña descripción de lo que era una carreta y luego el mundo que se movía en torno a este medio de transporte que fue vital en los orígenes de nuestra nación, allá desde la época de la colonia. La construcción de carretas fue una de las primeras industrias argentinas, una industria que duró muchísimos años, porque con la Revolución de Mayo se intensificó el uso de las carretas, porque fue el sostén logístico principal de nuestros ejércitos. Sí, les digo, pero el tranvía propiamente dicho recién comienza a correr en Buenos Aires allá por 1870. En 1868 se establece por la ley las condiciones que debía tener ese transporte, y el tranvía fue avanzando, fue creciendo, y para que ustedes tengan una idea, en Buenos Aires, de principio del siglo pasado, se calculaba que corría por su calle más de 2.000 tranvías. O sea, esa era la dimensión de este servicio. El primer servicio es el del tranvía Lacroze. Lacroze fue un hombre muy preocupado por el transporte en general, así establece ese primer servicio. En 1871 ya el tranvía llega a La Boca y en 1873 llega a Belgrano. Siempre estamos hablando del tranvía a caballo o de caballo. Recién en abril de 1887 corre por Buenos Aires el primer tranvía eléctrico. Ya el tranvía eléctrico, ese primer tranvía, transportaba 30 pasajeros a una velocidad de 30 km por hora. Porque se le da la concesión a una compañía inglesa y para construir el ferrocarril Rosario-Córdoba, para llevar todos los productos al puerto de Rosario. Es interesante que primero hay un acuerdo en 1862, luego ese acuerdo se cambia y termina dándosele a esta compañía a los dos costados de la línea férrea una legua de terreno a ambos costados durante toda su extensión. Es decir, una legua tiene alrededor de 40 cuadras, que dice que a cada lado serían 10 kilómetros por 400. Estamos hablando del orden de casi 400.000 hectáreas entre Rosario y Córdoba. Unos mangos, ¿no? Es decir, no, al precio que sea, digamos, era mucho. Es decir, fue como un regalo, ¿no? Se le dio que fundamentalmente esa compañía, la compañía del ferrocarril central argentino, creó una compañía de tierras, porque en realidad era más negocio el tema de la tierra que el ferrocarril. En 1948 se produce, durante la época del gobierno de Perón, la nacionalización de los ferrocarriles ingleses. Uno puede discutir si se compró bien, si se compró mal, si se compró chatarra, si se compró buenas cosas, si estratégicamente servía o no servía. Todo eso podemos discutirlo. Lo que no se puede, digamos, aceptar es que se base todas estas discusiones en una interpretación absolutamente errónea de una ley. Es decir, uno ha escuchado muchas veces que los ferrocarriles que la Argentina nacionaliza en el 48 iban a pasar a manos argentinas por lo que planteaba una ley de 1907 conocida como la Ley Mitre. Esa ley establece claramente que vencen concesiones a partir de 1907. La mayoría de las concesiones son anteriores. Y lo que plantea esa ley, que vence el 1 de enero de 1947, era la libre importación sin derechos aduaneros de maquinarias e insumos para los ferrocarriles. Es decir, que a partir del 1 de 47 las compañías debían pagar impuestos aduaneros. A
A partir, digamos, ya antes, un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después, aparece una competencia muy grande entre Estados Unidos e Inglaterra. Por los mercados, fundamentalmente norteamericanos, querían conseguir los mercados que los ingleses tenían en América Latina, y el mercado argentino era claramente uno de los principales. Es decir, las mayores inversiones inglesas de Argentina estaban en el ámbito de los ferrocarriles. Los norteamericanos tenían un desarrollo importante en el transporte automotor. Por lo tanto, comienza toda una política para desplazar al ferrocarril en función del transporte automotor, sobre todo del camión, ¿no? Entonces, ese comienzo se va a dar en la época de Arturo Frondizi, en 1961, 62 mejor, en el cual va a aplicar un plan de un general norteamericano, se llama el Plan Larkin, en donde la idea era de disminuir la cantidad de vías férreas en más del 30%, o sea, levantar el 30% de los ramales ferroviarios, despedir alrededor de 50.000 obreros ferroviarios, desguazar todas las máquinas de vapor, todas las bombas de vapor, y levantar la mayoría de los talleres ferroviarios. Eso se comienza a hacer, se llega a levantar del orden de 6.000 kilómetros de vía, se echan 6 o 7.000 obreros, se levantan 6 talleres, pero hay una huelga ferroviaria de 42 días, una huelga muy, muy dura, en la cual el gobierno aplica el plan CONINTES de conmoción interna y hace, digamos, que el ejército maneje el tema de los obreros ferroviarios. El golpe de gracia claramente lo da en 1991 el presidente Menem con la privatización de los ferrocarriles. Si recordamos, los ferrocarriles se privatizaron porque tenían un déficit enorme, porque tenían un mal funcionamiento y porque no había inversiones que modernizaran el ferrocarril. Hoy podemos ver que el déficit es igual o mayor, porque se maneja, son privadas, pero los subsidios estatales, digamos, cubren el déficit ese, o sea que es lo mismo. Las inversiones no se ven, y claramente no ha habido ningún tipo de modernización. Seguimos con los mismos vagones, las mismas cosas. Por supuesto, hay cosas que son para todos bien visibles. Uno antes podía tomarse un tren para ir a Mar del Plata, para ir a Córdoba, para ir a Bariloche, para ir a Mendoza, a Tucumán, y hoy no se puede. Cualquiera que vea en una pantalla el trazado de los ferrocarriles va a ver que van todos a morir a Buenos Aires con un sentido de llevar la producción, no de los señores que iban a Córdoba, ni a Rosario, ni a Mar del Plata. Eso fue una especie de circunstancia agregada. Cualquier plano de los ferrocarriles muestra que las líneas radialmente venían todas a morir al puerto de Buenos Aires. Y además, esto con conocimientos de causa de mi trabajo cotidiano, por suerte, nunca la privatización de ferrocarriles fue completa. Es decir, la propiedad de las tierras, de todo lo que es la infraestructura ferroviaria, sigue siendo de propiedad del Estado. Que es en eso, los ferrocarriles fueron los mayores terratenientes argentinos, y lo que se conserva todavía tiene muchísimo valor y, por suerte, todavía es del Estado.